Con el lema por bandera de primero las personas, después los resultados, Mediacom nos da la clave del éxito. Get your clients before it happens. Con Rubén Buenvarón, Chief Digital Officer and Business Transformation de la compañía. Muchas gracias. La verdad es que estoy especialmente feliz de estar otra vez en el FOA, en este formato híbrido, pero sobre todo presencial, estar físicamente aquí, porque me da la sensación de que ya empezamos a ver la luz al final de este túnel. Si algo he aprendido durante este tiempo es que realmente predecir qué va a pasar en el futuro es realmente complicado, porque de repente llega un virus que no te lo esperas, llega un virus de la nada de estas características y te cambia la película por completo. Pero sí que es verdad que existe una serie de tecnologías que lo que te permiten es predecir o por lo menos establecer la probabilidad de que exista o de que suceda un evento en un futuro próximo. Y esto es de lo que os quiero hablar yo hoy. Para ello, dejadme que me traslade a Memphis, la cuna del blues y del rock and roll. En esta ciudad vivieron personajes legendarios como Elvis Presley, B.B. King, Johnny Cash, Justin Timberlake, entre otros. Como ves, no siempre es fácil mantener el nivel. Y también es conocida porque es una de las ciudades con la mayor tasa de criminalidad de Estados Unidos. De hecho, el problema que tenían es que los crímenes violentos en Memphis incrementaban un 2,5% anualmente. Bueno, y esta es una situación que parecía que no iba a mejorar porque estaban inmersos en una crisis y los recursos eran los que tenían, los recursos no iban a más. Así con uno de los policías, un policía del cuerpo, con intención de intentar solucionar este problema, pensó, oye, si somos capaces de analizar toda la información que tenemos en referencia a los delitos que suceden en Memphis, quizá llegamos a alguna conclusión que nos permita optimizar nuestros recursos, es decir, optimizar los coches patrulla, optimizar los agentes, básicamente utilizar todas las herramientas que tenían precisamente para luchar contra el crimen. Así que se pusieron a ello, empezaron a recabar toda la información que tenían, pero bueno, enseguida se dieron datos que era una tarea titánica, ¿no? Que al final tenía muchos datos y que era muy difícil sacar cualquier conclusión de toda esta información. Y aparte las conclusiones que llegaban no dejaban de ser conclusiones que cualquier policía un poco veterano podía imaginarse. Pero sucedió la casualidad de que en la Universidad de Memphis estaba trabajando en un proyecto en concreto con una plataforma de inteligencia artificial llamada Watson, de IBM, que lo que permitía era eso, lo que permitía era analizar grandes cantidades de datos a gran velocidad y de aquí establecer o identificar patrones complejos en esta amalgama de datos. Bueno, así que en cuanto la Universidad de Memphis se enteró de que la policía estaba en este proyecto, pues no tardó en apuntarse al carro. Así que, bueno, pues cedió toda su tecnología y todos sus conocimientos para empezar a analizar estos datos. ¿Y qué datos analizaron? Pues analizaron los días y las horas cuando sucedían los crímenes. Analizaban, pues lógicamente, cuáles son las zonas más conflictivas. Analizaban datos más concretos, como en el caso de días de paga o de la temperatura. No sé si sabéis que la mayoría de los que estamos aquí somos meteosensibles y la calor nos hace un pelín más agresivos. Es decir, hay estudios que indican que en ciertas zonas, cuando la temperatura incrementa 1 grado, se incrementa un 0,7% los delitos en aquella zona en concreto. Así que con todas estas variables, lo que hacían es, con la inteligencia artificial, analizarlas, establecer patrones en función de estos eventos, en función de estos delitos que se iban cometiendo. Básicamente lo que hacía es establecer la probabilidad de que un delito concreto sucediera en una zona concreta. Y esto lo que permitía a la policía de Memphis es enviar sus recursos, enviar sus coches patrulla en función de la probabilidad que sucediera algo en la ciudad. Vendría a ser algo así. I used to think my job was all about arrests, chasing bad guys. Now I see my work differently. We analyze crime data, spot patterns, and figure out where to send patrols. It's helped some U.S. cities cut serious crime by up to 30%. By stopping it before it happens. Let's build a smarter planet.
Bueno, como decía, precisamente esto era un spot del proyecto que llevó IBM con la policía de Memphis. Bueno, los resultados no se hicieron esperar. La reducción de los crímenes en Memphis fue de un 30%, de los crímenes violentos de un 15%, y ciudades como Boston, Los Ángeles o Miami ya están utilizando la data de la inteligencia artificial de esta manera para combatir el crimen. Si esto lo trasladamos a nuestra industria, nos lo llevamos a nuestro terreno, nos pasa igual que la policía de Memphis, que tenemos una gran cantidad de fuentes de datos a las que tenemos acceso y la capacidad de medición cada vez es mayor. Pero nuestro problema es que esto nos ha llevado, debido al contexto en el que vivimos, un contexto cortoplacista, que es el contexto que manda, nos ha llevado básicamente a dar preferencia a estas campañas de la parte baja del funnel, estas campañas sobre todo que están enfocadas a conversiones y ventas. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes una visión completa, cuando tienes una visión general de estas campañas que trabajan en esta parte del funnel, ves que ocurren dos cosas. La primera es que si esta parte del funnel no la riegas desde arriba, se satura relativamente rápido. Es decir, que las ventas y las conversiones no incrementan. Por mucho que me venga un soporte, me venga un player diciendo que tiene tecnología de la NASA y que ya veremos cómo las ventas o las conversiones se incrementan. Lo añades y al final ves que tienes las mismas ventas, o más o menos las mismas ventas, que se van repartiendo entre los diferentes players con este incluido, ¿no? Al final vemos que la vaca no da para más. El segundo problema que está relacionado con este es que en esta parte baja del funnel hay una guerra de atribución. Es decir, existen diferentes técnicas para atribuirse estas ventas y estas conversiones. Si me lo llevo al mundo de la policía, viene a ser como la típica escena de las películas de Hollywood, donde hay un crimen, hay un delito, y se detiene al malo de la película, o se detiene al malo, y de repente empiezan a llegar efectivos policiales. Y entre ellos aparece el FBI, aparece la DEA, aparece la CIA, aparece el sheriff del condado, y todos tienen argumentos y todos tienen motivos para hacerse cargo de ese detenido. Pues el FBI que dice que él lleva un año siguiéndolo y que por lo tanto se tiene que hacer cargo. El sheriff del condado, lógicamente, que llega malentonado y que dice que todo lo que pasa es un territorio, es cosa suya, ¿no? Y así empieza una discusión absurda, que es la discusión que pasa en la parte de esta baja del funnel. Porque también se suma que estos players o estos canales sobre todo se centran en intentar cazar a estos usuarios que ya están en una parte muy avanzada del funnel o que incluso han mostrado cierto interés con nuestro producto. Claro, ¿cuál es el problema? Que si mi objetivo es crecer, si me focalizo solo en estos usuarios, difícilmente voy a poder incrementar las ventas o las compras, porque el crecimiento se basa sobre todo, depende de la capacidad que tengo de atraer nuevos clientes. Entonces, bueno, teniendo esta visión global, esta visión general que vemos que ocurre en las campañas y que sobre todo tiene como protagonista esta parte baja del funnel, nos preguntamos, bueno, pusimos un reto encima de la mesa y dijimos, oye, con toda la data que tenemos, con la capacidad de medición que cada vez es mayor, ¿cómo podemos ser capaces de trabajar esta parte media y alta del funnel, pero entendiendo cuál es el efecto que está teniendo en estos canales de conversión, ¿no? Está teniendo en esta parte baja del funnel? Me da igual si son canales propios o son canales pagados. Bueno, pues con el mismo espíritu que la policía de Memphis, el equipo de data y tecnología de Grupo M se puso en busca de la solución. Y fijaros, la solución pasaba por lo mismo que hemos visto hace un momento, en ser capaces de analizar todas las variables de cada una de las impresiones que lanzamos en esta parte alta, media del funnel, y a partir de aquí establecer patrones en función del evento, en este caso, conversiones y ventas. Oye, pero antes hemos dicho, oye, pero para esto necesitas una tecnología que te permita analizar grandes volúmenes de datos y que te permita establecer estos patrones. Efectivamente, y esto lo decimos con Copilot, que es nuestra tecnología de inteligencia artificial que precisamente lo que nos permite es hacer todo esto. ¿Y qué datos empezamos a analizar? Pues empezamos a analizar el comportamiento en función del día de la semana y de la hora. A esto le sumamos, entre otras cosas, pues el comportamiento que tiene en función de si es mujer o hombre y el dispositivo con el que es impactado. Y a esto en función del interés que tiene según qué productos. Pero sobre todo analizando en cuál es el mejor momento para impactarle
con ese producto. Porque como sabéis, yo no tomo las mismas decisiones un lunes por la mañana que un viernes por la tarde. Si os fijáis, a esto le hemos añadido muchas más variables, pero seguramente muchos de vosotros estáis pensando algo en la cabeza, ¿no? Tendréis una pregunta que seguramente que si no hubiera salido en la sesión de preguntas. Fijaros que todo lo que estamos utilizando son variables de data primaria, es decir, es first party data. Estamos hablando de datos de Google Analytics, estamos hablando de datos de campaña, estamos hablando incluso de datos externos, como puede ser la temperatura, que en algunos productos, lógicamente, esto puede afectar a la decisión de compra del producto, con lo cual estamos hablando de una solución cookieless. Entonces, analizamos todas estas variables para que nos dé estos patrones que comentábamos y llegaremos a las siguientes conclusiones, ¿no? Como veíamos antes con la policía de Memphis. Pues que impactando a un hombre de 7 a 12 de la noche a través de un dispositivo móvil, lógicamente esto sería una simplificación, vemos que tiene un efecto en ventas y en conversiones el domingo. Claro, si esto es ocasional, pues no tiene mucho valor para mí. Pero si yo veo que este patrón se va repitiendo, pues lógicamente es una información muy relevante. Y lo que hacemos es que le aplicamos una puntuación, o un scoring, mejor dicho, en función del efecto que tiene en las ventas o en las conversiones. ¿Por qué hacemos eso? Porque esto lo que me permite es, a través de algoritmos, automáticamente irme a un entorno de compra programática y en función de las variables que he visto que tienen efecto en estas conversiones en ventas, determinar cuál es el precio efectivo en función de estos patrones que os comentaba. Al final esto lo que me permite es optimizar mis recursos. ¿Cuáles son mis recursos? Pues mis recursos son el budget de campaña. Si os fijáis, el approach no deja de ser el mismo que utilizaban la policía de Memphis para combatir el crimen, ¿no? La manera en que utilizo los datos y utilizo la inteligencia artificial precisamente para trabajar esta parte alta y media del funnel. Y ya veo que voy bien de tiempo, pero ya para acabar, en nuestro caso tampoco tardaron en llegar los resultados. Con el primer cliente que trabajamos con esta perspectiva, pues incrementamos, es un cliente de performance en un entorno, una categoría bastante madura, incrementamos un 53% sus solicitudes con un 101% de ROI. Lógicamente ahora estamos trabajando con más clientes. Y vemos que en función de la categoría y en función de la base que tenga establecida, que el incremento es de entre un 20 y un 25% de las ventas y de las conversiones. Y esto, lógicamente, es el inicio, porque cada vez vamos identificando y vamos detectando más variables y más datos que lo que nos permiten es mejorar el patrón y con lo cual entender cuál es la probabilidad de que esto tenga un efecto en la parte baja del funnel en esos canales de conversión. Y ahora ya sí, para acabar, antes os decía, al inicio de la charla, os comentaba que bueno, después de la situación vivida, predecir cuál iba a ser el futuro de la publicidad o el futuro en general, pues era un poco atrevido. Pero en este caso sí que me atrevo a deciros que la probabilidad de que la inteligencia artificial pase a formar parte o esté presente en nuestro día a día es de un 99%. Así que muchas gracias. Cuando crees conocer todas las respuestas, llega Javier Piedrahita y te cambia todas las preguntas. Questions and Answers, con el CEO y fundador de marketingdirecto.com. Pues nada, Rubén, ¿qué tal? Y ya eres veterano aquí, ¿no? Creo que ¿cuántos FOAs van? ¿2 FOAs, no? ¿O cuántos has dicho? 2 o 3. 2 o 3. Barcelona también. Madre mía. Eso pero es con que ganas de venir porque, desde luego... Pues se agradece. Encima ya primera vez que volvemos al tema presencial también. Oye, está claro que esta mañana estamos hablando mucho de automatización, inteligencia artificial, que va a revolucionar, a cambiar, o está cambiando ya nuestro sector, que es un poco lo que queremos, la vista hacia el futuro, ¿no? Por eso Future of Advertising, el futuro de la publicidad. Pero también lo hemos dicho esta mañana, es decir, ¿esto qué significa? Que es verdad que siempre decimos que las personas lo van a manejar todo, pero también tanta automatización hará que también al final dependamos mucho de las máquinas y de estos algoritmos, como ya lo estamos viendo con Spotify, con Netflix que me dice las películas, con tantas cosas. No sé, es decir, estar en manos de todo esto, que funcione bien, tocando madera, no, aquí no hay madera ahora, para que luego no haya de pronto una locura y el anunciante diga, pero esto no lo quería o esto no. Es decir, ¿qué garantía nos das o cómo va a ser ese futuro? Vamos a echarle un poco el vistazo.
Bueno, realmente estamos bajo lo que llamamos la tiranía del algoritmo. Tiranía, mira, ya está una palabra. De hecho, se dice que el 80% de los contenidos que ven los jóvenes hoy en día son decididos por un algoritmo, no por ellos mismos. Con lo cual, lógicamente, esto sí que se va a tener que... Es un tema para debatir, ¿no? Es un tema para debatir, ¿no? Que hasta ahora se debate poco en el sector, o se mira a otro lado, como siempre, o no se saca, así que vamos a debatirlo ahora nosotros y también con la gente que quiera preguntar. También del público, ¿no? Me gustaría también, no sé si pueden preguntar las personas del público si va a haber un micro, porque también es verdad que no les hemos dejado hasta ahora debatir este tema. Así que si alguien levanta la mano, enseguida le voy a llevar el micro, se lo va a llevar, no sé si alguien o si no yo mismo. Pero la tiranía del algoritmo, es decir, vamos a depender tanto del algoritmo que al final es una burbuja, ¿no? Yo me meto en la burbuja, al final yo escucho la música que me dice el algoritmo, con lo cual ya no me salgo de ahí, me quedo ahí un poco metido. Las noticias, si soy de derecha, de izquierda, pues solo veo de noticias de un tipo, me quedo en esa burbuja, luego viene la fragmentación social, luego vienen los problemas políticos que estamos viendo en grandes países, y a nivel publicitario lo mismo. Si yo las marcas, si me gustan esas 3 marcas, ya no me abro a nuevas marcas porque el algoritmo dice, no, Javier le gustan, pues yo que sé, IKEA que acaba de pasar por aquí, Decathlon si quieres, Amazon, 3 o 4 marcas, ahí me quedo con eso, y las demás marcas que también están por aquí, nos están viendo cómo llegan o cómo van a llegar a mí si esa burbuja o ese algoritmo me enfoca constantemente publicidad de esas marcas que se supone que a mí me gustan o que el algoritmo sabe que me gustan. Yo solo veo un problema, Jolines. No sé tú. Tú estás más metido en esto. Yo soy consumidor. Yo soy periodista, yo no sé de esto, pero tú sabes de eso. Totalmente de acuerdo. Al final para las marcas es un problema porque pueden desaparecer de lo que llamamos el lineal digital, ¿no? Claro. Y de aquí la importancia de la relevancia, de construir la relevancia por parte de las marcas. O sea, que tienen que hacer sus deberes. Cuando dices relevancia, que tienen que meterse en consumir. Tienen que hacer sus deberes, y el consumidor los tiene que tener en la cabeza. Y cuando no encuentran su marca preferida, pues que la busquen. Pero sus deberes entre Netflix, entre las televisiones digitales, smartphone, la pantalla, el TikTok, el otro, es decir, que la marca, la pobre, tiene que sortear todo este mundo de atención que me distrae, que me tiene atento y llegar aquí, ¿no? Llegar aquí para que luego yo la tenga y el algoritmo diga, Javier también tiene esta otra marca, ¿no? Aquí está, ¿no? Nestlé o cual sea. Vaya reto, vaya futuro espera a las marcas. No quería ser yo aquí, no sé, negativo hoy porque estamos aquí un poco de buen, pero jolín, complicado, ¿no? Complicado lo veo, complicado, no sé. Al revés, es verdad que cada vez podemos hacer, como vimos ahora, cada vez podemos utilizar más tecnologías de alguna manera para ser mucho más eficientes a la hora de llegar al consumidor. Pero hay una frase que me gusta mucho de David Abbott, un clásico de la publicidad, que dice que la velocidad de la mierda sigue siendo mierda, con lo cual, lógicamente, la creatividad y todo lo que comporta una marca continúa siendo muy importante. Podemos contar con toda esta tecnología. Y estamos viviendo en la era de la tecnología, es decir, estamos hablando constantemente, aquí se ha visto esta mañana, por el momento más de tecnología que de creatividad, ¿no? También ahora veremos algún creativo. Así que ahí tu recomendación, entonces, es decir, tú vives de esto, es decir, tu marca, vosotros trabajáis en esto, pero sí les dices a las agencias, a las marcas, bueno, a tus clientes, ¿qué consejos les sueles dar? No, sobre todo ser relevantes, has hablado mucho de la relevancia cultural, para estar presente en la mente del consumidor e intentar salir de la tiranía del algoritmo, porque realmente vemos que es un problema. Plataformas como Amazon, que como tú dices te están proponiendo lo que en teoría te interesa. Lo que ya he comprado. Plataformas como Netflix, que quizá te están proponiendo las películas que crees que te interesan, lo que pasa es que han puesto esta capita de que también las que sean más rentables para ellos, con lo cual, lógicamente, es verdad que las marcas al final tienen que ser capaces de sobresalir de todo este ruido y de toda esta tiranía del algoritmo para poder ser relevantes y poder, de alguna manera, que el consumidor los escoja a ellos. Y eso hay que hacerlo, ahí Mediacom, ahí estáis las agencias para ese apoyo, ¿no? Porque habrá marcas que dicen, no, yo lo hago todo en casa, in-house, y luego están las marcas que confían en los especialistas, que ahora tienes que vender un poco la cuña de que hay que estar con los especialistas outs, ¿no? Como se dice, out-house, ¿no? Es decir, fuera de tu... Desde luego, los especialistas en agencias, lo que tenemos la capacidad de ver más casos, de ver más clientes, y en nuestro caso Mediacom, que es una network internacional, pues también nos alimentamos de toda la experiencia que nos llega desde Global, y es recíproco, ellos también se alimentan de toda nuestra experiencia. Porque el modelo que has enseñado, no sé si de dónde proviene. Local. ¿Diseño aquí español? Esto es un desarrollo local. Enhorabuena porque... Sí. Desarrollo local que de hecho está mirando de importar a otros países. Muy sofisticado. Da el mérito al equipo de data y tecnología de GroupM, que de alguna manera es el que ha llegado a esta solución. ¿Puedes dar un ejemplo concreto de lo que hemos visto? Es decir, no sé, yo soy anunciante, una de estas marcas que están por aquí con nosotros, yo qué sé, ahí está Oreo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tú, decir, que tú sabes entonces a qué hora... Explícalo un poquito, un ejemplo concreto de una campaña que es lo que comentaba antes, ¿no? Al final es entender todas esas variables que están presentes en ese impacto
lo importante es que está en la zona más alta del funnel, porque la baja ya sabemos cómo trabajarla, hay mucha data, muchos players, y a partir de aquí entender cuáles son esas variables que me permiten, o de alguna manera establecen un patrón que generan un efecto en las compras finales. Comentaba antes, oye, pues si yo soy capaz, o cuando impacta una persona de 7 a 12 de la noche a través de un dispositivo móvil un martes y un miércoles, pues yo veo que hay un efecto en las ventas los domingos. Entonces, ¿qué hago? Repito. Entonces, si yo veo que es un patrón que se repite, voy el martes con mi publicidad. Entonces, el sistema lógicamente va aprendiendo de eso y lo que hace ya es comprar automáticamente y entender que eso es un patrón que lo que hace es empujar las ventas a estos canales. Siempre que esa persona realmente repita esa no, la persona no, es los millones de impresiones que lanzamos. O sea, aprendemos en función de las impresiones que lanzamos, qué variables hay detrás de estas impresiones, la inteligencia artificial va aprendiendo, establece un patrón y en función de este patrón ves si hay un efecto o no en ventas. Sí, es una parte un poco técnica y un poco complicada, pero viene a ser lo que comentábamos, por eso ponía el ejemplo de la policía de Memphis, que al final es entender qué probabilidad hay de que suceda una cosa en función de las variables que tenemos. Tengo aquí a Patricia Ruiz López que pregunta, ¿significa esa tiranía del algoritmo que has comentado hace un momento que la tecnología no está sabiendo cumplir con las expectativas de las personas? Hay crítica. A ver, esto me lleva a lo típico de que cada vez que una tecnología soluciona un problema, se abre un debate social. Es bueno, que es necesario. Que también el debate social es buenísimo, ¿no? Pero es verdad que cuando llega algo disruptivo que de alguna manera tenga un impacto sobre la sociedad, hable ese debate social. Me lo puedo llevar, si quieres, al coche sin conductor, ¿no? Que también es una tecnología que... Sí, apostar o no apostar, que es un accidente, los accidentes pues ya es negativo. O sea, ese debate, y que hay que tenerlo, siempre se va a tener, pero eso no significa que sea malo. Pero hay que tenerlo, lo que dices tú. Por eso creo que los medios del sector deberíamos abrir esos debates que no van a ser fáciles, que tienen que ver con ética también y con hacia dónde vamos. Vale, pues no sé, si me dicen ya, me dicen ya que 0-0 por ahí en la pantalla. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por intentar aquí explicar estos temas que no son fáciles, como dices tú. Vas a tener que venir la cuarta vez, lo siento, o si quieres, claro, yo te invito. No hay problema, yo encantado. Vas a tener que venir más veces porque es un tema muy interesante, fascinante, pero que sí, que hay que darle vueltas y tenemos que ver hacia dónde nos lleva. Muchas gracias. Gracias.